Bueno, antes de comenzar, quiero saludar y agradecer a las personas que nos acompañan y están interesadas en compartir este tema. En esta oportunidad vamos a hablar de otro sistema de impermeabilización con un mortero cementoso. La elaboración del presupuesto que hicimos en el otro video era un sistema de impermeabilización bicapa con manto asfáltico. Bueno, vamos a tener en cuenta el derrotero, que es muy importante para la elaboración del presupuesto. Es insistente repetirlo, pero es lo fundamental para nosotros poder obtener un muy buen presupuesto y que no se nos olviden actividades. Vamos a contemplar tres partes del presupuesto, que son una, que es la visita al sitio de los trabajos. La segunda son las especificaciones técnicas que se nos estén dando para cotizar, ¿sí? En donde nosotros vamos a hacer una conciliación entre esos dos primeros aspectos. Entonces, la visita y mirar las especificaciones, los términos de referencia. Por si hay alguna duda, entonces aprovechar en esa visita y aclarar las dudas que se presenten al respecto. Para la visita que necesitamos tomar nota con una libretica, un lapicero, tomar medidas con un flexómetro, hacer un registro fotográfico, ya sea con el celular o con una cámara. Pues. Estamos también muy atentos para observar los ingresos, desde que nosotros ingresamos al sitio de los trabajos, ya sea una portería en este caso, hasta el sitio de los trabajos, mirar las distancias, mirar los accesos, si hay uno, dos o tres accesos. Bueno, esas distancias, cuál es la más corta, la dificultad entre una y otra, las afectaciones por un lado o por el otro, las opciones de acceso a los materiales. También vamos a solicitar un espacio para los trabajadores para que ellos puedan cambiarse, unas unidades sanitarias, un espacio para el almacenamiento de los materiales, los puntos de salida eléctricos y de agua que estén lo más cercanos posibles, o en tal caso solicitar, ya sea en el contrato, que el cliente suministrará tanto ese punto eléctrico como el punto de la salida del agua. Bueno, también hay que mirar las posibles afectaciones o qué aparatos, motores, tuberías, en fin, pueden estar presentes en los sitios en donde se van a realizar las actividades. Bueno, ya teniendo en cuenta todo eso, habiendo tomado todas las medidas y consignadas en el dibujo que hicimos del plano que levantamos en el sitio, entonces ya vamos a la oficina. Yo me salto este punto acá porque es lo que estuve referenciando de las especificaciones de los términos de referencia. Entonces, enseguida las volvemos a ellas y las vamos a explicar a grandes rasgos. Las actividades de la oficina es, ya habiendo cogido el dibujo y habiendo tomado todas las medidas, entonces vamos a pasarlas a un plano ya más formal, ya sea en un AutoCAD, un programa que nosotros vamos a manejar. Bueno, en ese plano vamos a tener las áreas, los perímetros, ya muy claros y muy presentables porque también los podemos anexar a la propuesta. Ahí de ese dibujo nosotros vamos a hacer un cuadro de actividades con sus correspondientes unidades. De acuerdo a ese cuadro de actividades descritas con sus correspondientes unidades, vamos a elaborar unos análisis de precios unitarios y vamos a mirar qué materiales, qué recurso de mano de obra, qué herramienta, equipos y transportes necesitamos para irlos consignando y colocando en cada uno de esos análisis de precios unitarios. Una vez tenidos los análisis de precios unitarios con los materiales, hacemos una lista de precios para valorarlos, para pasar siquiera unas dos o tres cotizaciones de esos materiales y posteriormente volvemos a esos análisis de precios unitarios para colocarles los valores y las cantidades. Y así obtendremos en cada ítem un valor que nos va al cuadro de las actividades que mencionamos y en realidad eso va a ser ya el presupuesto. Entonces, en resumen, es una visita con unos términos de referencia ya estudiados, aclaramos las dudas, vamos a la oficina, en la oficina hacemos esas actividades, si nos las entregan muy bien, pero también debemos considerar que no siempre lo que nos pasa está completo, ¿sí? O se puede cambiar una actividad por otra de acuerdo a lo observado y de acuerdo a las dudas aclaradas. Entonces hacemos un cuadro con esas actividades y con sus unidades, hacemos los cuadritos que ya sabemos hacer de los análisis de precios unitarios en donde vamos a mirar qué materiales de acuerdo a las especificaciones vamos a necesitar. Los llenamos esas líneas, digamos esos componentes de los materiales de los análisis de precios unitarios y
hacemos el ejercicio un poquitico lento de actualizar precios de todos esos materiales. Ya teniendo eso, tenemos prácticamente el presupuesto, va hacia grandes rasgos. Bueno, vamos a mirar lo que son la revisión de las especificaciones requeridas en este caso. Habíamos hablado de un sistema de impermeabilización diferente. En este caso es un mortero cementoso bicomponente de dos capas con una malla antifisuras en fibra de vidrio. Es un sistema del mortero cementoso al que se le agrega el segundo componente, no es con agua, y se hace una mezcla homogénea, ya sea en una concretadora o con un taladro a baja velocidad. Bueno, ya teniendo nosotros esta mezcla y teniendo la superficie lista, lo aplicamos y colocamos inmediatamente la malla de refuerzo, dejamos un tiempo de secado, en este caso serían 4 horas, y a las 4 horas aplicamos la segunda capa con una espátula y la sentamos con el rodillo. Ahí ya tenemos el sistema de impermeabilización. Pero, ¿qué necesitamos para hacer todo el proceso de la impermeabilización? En este caso de una terraza que presentaba afectaciones en la parte inferior, donde había un salón social. Entonces, inicialmente teníamos un piso en grés que teníamos que intervenir, entonces habría que demolerlo, retirar el sistema de manto existente, reparar la superficie, como se hace en todo sistema de impermeabilización, preparar, gratear toda la superficie, lavar muy bien, barrer. Al lavar, nosotros esperamos en el secado que seque, digamos, la parte donde no hay pasos de agua, y la parte en donde vamos a encontrar fisuras es la última parte que se seque y las podemos encontrar muy fácil. No necesitamos una lupa o algo especial para encontrarlas. Ella misma, el agua nos muestra en el tiempo de secado, que se demora más para secar, los puntos en donde se presentan fisuras, microfisuras. Entonces las identificamos, las marcamos. Hacemos ese sello de esas fisuras, colocamos en las partes donde vemos que haya deterioro, en este caso de los trabajos del mortero, entonces colocamos un mortero reparador. Posteriormente, y teniéndose ya toda la superficie, aplicamos un mástico, enseguida vamos a hablar de qué se trata. Hicimos el mortero de nivelación. Como la losa ya tenía una nivelación, entonces nos limitamos a conservar la pendiente de la losa. O sea que nos quedó homogéneo el mortero, cosa que no en todas las oportunidades se nos aparece en las obras, ¿cierto? En este caso teníamos una losa pendientada, pero resulta que no en todos los trabajos, como decía, encontramos una losa pendientada, nos toca darle pendiente al mortero con una pendiente mínima del 1.5%. Bueno, ya de ahí colocamos lo que es el sistema de impermeabilización, y en los bordes vamos a hacer un mortero en media caña y el corte de las regatas, para cuando hagamos la aplicación del mortero cementoso lo llevemos hasta la parte perimetral, o sea, hacia los muros laterales, desde las boquillas de los tragantes hacia los muros, e incrustar este sistema de impermeabilización a los muros. Hacemos un sello con un poliuretano en toda la regata y procedemos a hacer lo que es la instalación del piso con las correspondientes juntas. Estas juntas eran en aluminio, hacemos las juntas, la instalación del piso, le colocamos su lechada, su boquilla, hacemos el acabado de unas obritas de arte que habían en el piso, los zócalos media caña eran acabados en arenón chino, y habían otros corredores que el piso era en arenón chino. Bueno, una vez terminado esto, lo que hicimos fue también sellar el piso. Y en la parte superior de los zócalos, en arenón chino, también hicimos un sello, o sea que eso no tenía entrada de agua por ningún lado. Se hicieron todas las pruebas de estanqueidad entre uno y otro proceso, inclusive desde que se sellaron las fisuras. Y en todos y cada uno de los pasos hizo ensayo de la estanqueidad y funcionó perfecto. Nosotros con eso vamos a estar muy tranquilos a la hora de entregar los trabajos, ¿sí? Ya el agua es muy delgadita, pero entonces el porcentaje va a ser menos del 1% que se nos presente una eventualidad, y no vamos a tener que hacer mayores intervenciones para hacer algún correctivo. Vamos a mirar el plano que levantamos ya en la oficina. Esta es una foto de la obra terminada, sin embargo es exactamente igual a como la teníamos, a diferencia de que ya las afectaciones desaparecieron, se corrigieron, se hizo un sistema de impermeabilización completo. Pero nos sirve para tener una idea muy clara de lo que son los puntos de acceso a la terraza. Este punto por el corredor que viene de las viviendas, por este lado de las escalas. Son estos dos puntos en donde vamos a hablar en la actividad 14 del presupuesto, en el APO 14, de un sistema de impermeabilización adicional al que se hace
en todo el área completa de la terraza. ¿Por qué? Porque aquí hay juntas. Y en las juntas es donde debemos tener especial cuidado porque es por donde más se nos puede presentar los pasos de agua. Otros puntos importantes en donde nos pueden presentar pasos o filtraciones de agua es en los bajantes, en los tragantes, en las rejillas y en el perímetro. Son los puntos más sensibles para los pasos de agua. Entonces, vamos a hablar de lo que son estas juntas, lo que son también las medias cañas, que son las juntas muro-piso, sigue siendo junta, que hacemos unas medias cañas, aquí en las escalas y en los bajantes, en las rejillas. Esos son los tres puntos más críticos para los pasos de agua. También hay que tener cuidado en donde se encuentran estas lámparas, porque en estas lámparas donde están las bases hay pasos de tubería. Entonces hay que sellar muy bien en las bases de las lámparas, en los pasos de las salidas de los tubos hacia la terraza para hacer la conexión de la lámpara. También se nos pidió que hiciéramos, eso es a manera de comentario, unos tomas perimetralmente porque a futuro se puede hacer aquí otro uso de la terraza. Entonces también hay que tener un especial cuidado en esos tomas, sellarlos muy bien para que el agua no ingrese a los muros. También vamos a ver más adelante que hicimos un hidrófugo porque podemos hacer un sistema de impermeabilización muy bueno, pero si los muros tienen algún problema no cambiamos chapas y hay deterioro en los revites, hay porosidad en los adobes, entonces hay que dar todos esos correctivos y aplicar un repelente hidráulico, un hidrófugo, para que el agua escurra con rapidez hacia el área de la terraza donde está el sistema de impermeabilización. Bueno, retomando el dibujo, entonces podemos ver que estos quiebres, digamos, esta esquina corresponde a esta esquina de acá, este paso hacia la terraza y este acceso también hacia la terraza vendrían a ser este paso y el de las escalas. A manera de recuento para tener en cuenta en el presupuesto, nosotros nos encontramos tres accesos para el ingreso de los materiales o para la salida de los materiales. Uno es a través de un corredor central que hay en este lado, que pasa por entre las viviendas. Hay otro aquí que pasa, que sube las escalas y está entre una cancha y sube por un lado de las viviendas. Y aquí hay otro superior que baja por un sendero. Sí, como hablábamos, hay que mirar los tipos de acceso, la facilidad, las pendientes, para poder ingresar los materiales, los rendimientos de los operarios que van a estar trabajando. Cómo les queda más fácil para no acabar con ellos, pues porque entonces ya en cuestiones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo estaríamos acabando si los podemos subir y bajar escalas con materiales bien pesados, ya sea bajándolos o subiendo material para hacer los trabajos. Lo mismo en este lado. Aquí sería bajar o subir para botar. Y tenemos entonces ya claridad de que con estas medidas podemos obtener un perímetro y podemos obtener un área para las cantidades que vamos a hacer en el presupuesto. Sí, tenemos especial cuidado de medir todos los bordes, porque esto es donde vamos a llevar el zócalo. Sí, donde vamos a llevar el zócalo media caña y donde vamos a hacer los sellos. Lo mismo en este lado, en donde está el arenón chino, hay unas escalas y hay unas escalas en este sector. Esas escalas también tienen unas contrahuellas. Esas contrahuellas no son medias cañas, entonces hay que contemplarlas como zócalos. Entonces hay que ver la diferencia entre esas dos actividades que las vamos a mirar más adelante. Bueno, procedemos entonces con el cuadro de las actividades. Miremos ahora lo que es el cuadro de las cantidades de obra. Bueno, en el cuadro de las cantidades de obra tenemos, en el encabezado tenemos el ítem, la numeración, porque esto nos va a servir para organizar los análisis de precios unitarios correspondientes a cada actividad. Está la descripción, lo más detallada que se pueda, la unidad de esa descripción de esa actividad, la cantidad de ese ítem, de esa actividad, el valor unitario que es el que vamos a hacer en el análisis de precios y el total de esa actividad, que va a ser el resultado de multiplicar el valor unitario por esa cantidad de unidad de esa actividad. Lo mismo vamos a hacer para todos y cada uno de los ítems y al final vamos a tener un subtotal o un total del costo directo. Digo subtotal porque después hay que sumarle también los valores administrativos. Esto lo vamos a ver más adelante. Este valor administrativo también lo calculamos de acuerdo a los costos indirectos que podamos tener en determinada obra o, ¿sí?, o proyecto.
no todo, no siempre es igual. Bueno, entonces, dentro del cuadro de la impermeabilización en Chapengres, que es lo que atañe a este presupuesto, vamos a mirar la descripción de las actividades. Primero que todo, nosotros llegamos al sitio en donde vamos a iniciar los trabajos y tenemos que preparar la superficie. Para preparar la superficie nos encontramos que tenemos un piso. Ese piso ya está deteriorado, tiene fisuras, hay afectaciones en la parte inferior de la losa. Vamos a ver si por aquí tengo algo de esa losa. Bueno, tenemos algo como esto, unas afectaciones en la parte inferior de la losa, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en la parte superior es demoler todo ese piso para retirar el sistema de impermeabilización y arrancar con un sistema nuevo, totalmente nuevo, que nos pueda garantizar la estanqueidad. Al demoler ese piso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a desinstalar el manto. Una vez demolido el piso y retirado el manto, tenemos que hacer un acarreo hasta un sitio en donde nos permitan dentro de la obra. Nosotros encontramos que en el sitio de la obra había eh, digamos, dos accesos principales para nosotros sacar el material y entrar el material. Había un tercer sitio, pero estaba muy pendiente, entonces lo descartamos. Entonces, por lo general, sacábamos el material por la parte de encima o lo ingresábamos por la parte de encima cuando no era muy pesado. Y por la parte central, que era un sitio más plano, más distante sí, pero más descansado para los trabajadores, como lo llevaban en coche. Entonces optamos por esos dos puntos. El tercer punto era, había que llevarlo en costales y cargado, nada de coche. Entonces maltratamos al personal, optamos por utilizar las otras dos opciones. Tenemos el retiro y la botada en bolqueta de esos materiales, después de tener acopio en el sitio autorizado. Retiro y botada de manto, porque están en diferentes partes, porque en los botaderos no reciben escombros con material como madera, asfaltos, plásticos, en fin, entonces tocó separarlos y mirar las cantidades para botarlos porque también tienen precio diferente. Bueno, una vez nosotros hayamos retirado todo ese material y tengamos barrido, lavado, entonces podríamos empezar a hacer el trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gratear la superficie. Gratear la superficie es coger una pulidora con una grapa de alambre trenzado, que es finita, y empezar a pulir, a quitar todas esas rebabas. Y después de hacer eso, nosotros vamos a lavar para que con el lavado y la superficie limpia podamos identificar claramente dónde están las fisuras. Esas fisuritas pequeñas, cuando nosotros echamos agua y el agua se seca, es lo último en secarse, entonces también nos ayuda mucho a identificarlas. Bueno, entonces después de esa actividad venimos a lo que es el sello de esas fisuras, ya identificadas y trazadas, marcadas. Entonces vamos a hacer el sangrado con una pulidora. Entonces cogemos una pulidora con disco eh, refractario y hacemos el trazo de esas fisuras. ¿Por qué? Porque si nosotros sobre esas microfisuras tratamos de echar productos que no penetran, no hacemos ningún tipo de sello, quedaría como untado simplemente. Entonces, con el grateado nos permite ingresar el material de sello dentro de la fisura. Luego seguimos a la preparación de la superficie de aplicación del mortero de revestimiento. ¿Por qué hacemos nosotros la reparación? Cuando encontramos, por ejemplo, partes sueltas dentro de la losa que tocamos y suena como, en cierta forma, no suena el timbrecito de lo macizo del mortero, del concreto, entonces raspamos y vemos que con facilidad se desprende, encontramos un área en donde podíamos retirar ese material fácilmente y se hizo la reparación. ¿En qué consiste la reparación? Utilizamos un mortero de reparación, colocamos una cinta, digamos, de 2x2 para no volver pues, un reguero de material por todas partes, sino puntualmente en el área señalada y aplicamos el producto. Luego, como vimos que había posibilidad de microporitos y pasos de filtración, de absorción de agua por la losa, aunque se notaba bien, pero para prever
y estar tranquilos con el sello y un buen sistema de impermeabilización, aplicamos un producto que no es muy representativo para los costos del proyecto, pero que nos da garantía del aumento en la estanqueidad y del mejoramiento del funcionamiento del sistema de impermeabilización. ¿En qué consiste? Se mezclaron por partes iguales un bulto de cemento de 50 kilos por un bulto de Pegacor de 25 kilos, y en el agua de amasado se aplicó acronal. Entonces quedó una mezcla, una lechada impermeabilizante sobre ese mortero, en toda la superficie. Bueno, luego se hizo el vaciado del mortero de nivelación. En el caso de nosotros nos encontramos con una losa pendientada. Cuando no tenemos la losa pendientada, entonces lo que nos toca hacer es la nivelación del mortero, darle niveles al mortero para poder que el agua evacúe. La pendiente recomendada es del 1.5% mínima, aunque hay casos en donde obliga a trabajar hasta el 1%, no menos de ahí, porque ya el agua nos queda estancada. Bueno, entonces cuando se va hacia este mortero, se sigue la pendiente de la losa, ¿sí? O sea que podemos decir que los 5 centímetros mínimos de espesor se pueden garantizar en todo el área de la losa. Cuando no, entonces nosotros arrancamos desde las boquillas de las rejillas hacia las partes laterales, digamos hacia los muros perimetrales de cerramiento que van a conducir desde esos lados hacia la boquilla las aguas. Entonces tendríamos que contar qué distancia tenemos, y si tenemos una pendiente de 1.5% en 4 metros serían 6 centímetros de más que nos aumentaría, terminaríamos con 11 centímetros. ¿Sí? Entonces hay que mirar eso muy bien para la parte del presupuesto y el espesor promedio de los materiales para cuantificar. También hay que hacer un vaciado de la media caña porque las uniones a 90 grados de muro piso lo que generan es esas juntas en donde se forman unas dilataciones por donde se nos va a filtrar el agua. Lo que buscamos es que no se nos estanque el agua, digamos, en esos ángulos de 90 grados. Entonces se hacen unos zócalos en media caña para que el agua escurra de los muros hacia el zócalo y el zócalo obviamente hacia los pisos, con la mayor facilidad posible. Pero resulta que nosotros ya ahí estamos teniendo otra junta, que va a ser la junta entre el muro y el zócalo media caña. Para eso tenemos que hacer una regata. Esa regata pues la marcamos lo más conveniente con una cimbra, con un lápiz y un codal, con un hilo y algunos puntos, y luego ponemos una regla al fin, pero lo más conveniente y fácil con una cimbra. Para hacer el corte con una pulidora, en donde vamos a meter posteriormente el manto que del piso nos sube por el zócalo media caña y nos entra en la pared. A eso también se le hace un sello a la regata después de que se coloca el sistema de impermeabilización. Vamos a verlo más adelante. Luego se aplica el sistema de impermeabilización como tal, o sea, el mortero cementoso con la malla de refuerzo en fibra de vidrio y la aplicación de una segunda capa del mortero cementoso por un tiempo intermedio de secado. Ese es el ítem 13 y lo vamos a llevar desde la parte baja hacia los laterales. Tenemos el traslapo obviamente desde la parte de abajo hacia arriba para que el agua cuando nos escurra, aunque este sistema como es un cemento, él no nos va a generar, digamos, esa montante que nos genera un manto. Entonces no va a tener tanto problema. Sin embargo, por, digamos, logística o tratamiento del sistema de impermeabilización, no por lo general arranca de la parte inferior a la parte superior para los traslados. Bueno, entonces vamos a mirar el ítem 14, que es suministro e instalación de cinta impermeabilizante. ¿De qué se trata esto? Resulta que en los empates de la escala con la terraza y de los senderos con la terraza hay unos cambios de ambiente. Digamos que ahí se presentan unas juntas, ¿sí?, entre las escalas y la terraza y entre el corredor. ¿Por qué? Porque hay un cambio de estructura en esa parte. Para evitar que se nos vaya a filtrar el movimiento estructural, digamos, de toda la obra, entonces ahí se pueden presentar esas fisuras. Nosotros lo que vamos a hacer es un sello con una banda. ¿Cómo se hace el sello? Entonces, aplicamos en esa parte el mortero cementoso y colocamos la cinta, y posteriormente procedemos a hacer el sistema de impermeabilización como tal. O sea, otra vez el mortero cementoso, después de un tiempo de secado de aproximadamente 3 horas, se le coloca inmediatamente esa malla de refuerzo de fibra de vidrio y se deja otra vez un tiempo de secado de otras 3 horas para darle el acabado con el mortero cementoso.
hasta ahí quedó ya listo. Entonces quedamos con el sistema de impermeabilización y el tratamiento de las juntas. Hacemos ya lo que habíamos hablado, que es la aplicación del sello sobre las regatas de la media caña en mortero. Entonces, ese ítem es hacer el recorrido con su pistola de calabateo, aplicarlo. Ahí no necesitamos ninguna cinta de mascarar, porque eso va a quedar cubierto. Entonces, nos queda como medio roñosito, pero lo asentamos con el dedo. Sin embargo, no nos queda, digamos, el acabado recto en ambos lados del sello. Suministro e instalación del tablón de grés. Ya estamos en este punto en los acabados. Hay que tener en cuenta que para los ítems anteriores también hay unos tiempos de curado, lo mismo que se hizo con el mortero cementoso, también se debía hacer con el mortero de nivelación, que hay que darle un tiempo de curado y de fraguado. No es llegar de una, eso fresco y arranque con el sistema de impermeabilización al otro día, no. Hay que echarle la agüita para el curado, para el control del fraguado. Hay que dejar el tiempo necesario para que esté lo suficientemente curado, que identificar si se presentaron fisuras y tratarlas. Y bueno, entonces se me olvidaba un punto, y es que en el mortero de nivelación también va una malla de control de fisuras. Es una malla apoyo que le colocamos a ese mortero. Vaciado de mortero, aquí colocamos la malla apoyo, me olvidó leerla, ahí está, para el control de fraguado. Y el aditivo impermeabilizante. Le aplicamos un plastificante para ayudarle a la impermeabilización. Entonces miren que estamos sumando una tras otra para garantizar que el sistema de impermeabilización es absolutamente eficiente. Bueno, seguimos con el tema de la cinta impermeabilizante, que ya la acabamos de mirar. Suministro del sello de la regata, que también lo acabamos de ver. Bueno, el suministro de instalación del tablón de grés, que son los acabados. Todo, para eso nosotros colocamos una varilla de dilatación, pero resulta que esa varilla tenía un espesor un poquitico mayor que el espesor que sumaban la tableta y el pegacor. ¿Qué nos tocó hacer? Cortar la varilla para que cuando la colocáramos nos diera a ras con el piso en la parte superior. Ahí habría que tener en cuenta entonces un poquitico más de gasto de disco refractario, disco de corte de metal, para considerar, digamos, ese corte del bisel, que uno considera solo el corte transversal para colocarlo, digamos, hasta la distancia en donde se cierran los espacios que uno va a colocar el tablón. Bueno, pero entonces habría que colocar ya un poquito más para el corte longitudinal del bisel. El suministro e instalación del piso de los corredores, que eran en arenón chino, que son dos ambientes, uno el de la terraza, que es con tablón, y el de la parte de los corredores y las escalas, que es en arenón chino, con unas obritas de arte, con unas tableticas de grés. Esas tableticas de grés serían estas tableticas de grés, y habría que tener unos montoncitos, digamos, de pegacor para sujetar las varillitas, los biseles, que como les dije había que cortarlos longitudinalmente para que no tiran el espesor de las tabletas, y el arenón nos quedara todo completo a nivel, nos quedara, digamos, un montante en la parte en donde estaban los biseles. Bueno, también tenemos la media caña del arenón, del piso en arenón chino, y en general en toda la área de la terraza, porque el piso como tal, tanto en escalas, en terraza como en corredores, es acabado contra los muros con el mortero de pegue inicialmente, y acabado en arenón chino. Al zócalo en arenón chino se le colocó un bisel para que quedara recto. De igual manera, el sello debe quedar muy bien presentado, porque ya es el acabado final del piso, por decirlo así, cuando lo llevamos hacia las paredes en la junta. Suministro y cambio de chapas de ladrillo, también hubo que hacerlo porque habían unas muy meteorizadas, y para garantizar que el agua no se nos filtra a través del muro, por dentro del muro no se nos mete por debajo del sistema de impermeabilización, entonces habría que reparar esas chapas para garantizar, lo mismo que los revites. Listo. Posteriormente, y ya para terminar esa parte de los acabados, hizo el suministro y la aplicación del repelente hidrófugo, ¿cierto? El repelente incoloro de agua. Ese mortero es base agua, hay otros que son base solvente, se aplica en todo el perímetro del piso, todos los muros en su perímetro, ¿sí? Para garantizar que el agua
pega contra los muros, escurre, llega al sello del zócalo, no se filtra, pasa por el anillo chino hacia el piso tiene su pendiente y lo lleva hacia las rejillas lo más rápido posible con su pendiente de 1.5. Entonces ya podemos garantizar que el sistema nos quedó impermeabilizado, el agua es muy delgadita, pero estamos siendo tan cuidadosos que estamos aplicando sellos desde un principio por todas las partes juntas y demás. Bueno, también está, se me olvidó decir la parte del emboquillado. El emboquillado de las rejillas es muy importante porque son de los puntos en donde se nos puede presentar los pasos de agua, son las boquillas, el emboquillado pues, de las rejillas de los bajantes, de los tragantes, el perímetro del zócalo media caña en la parte superior del zócalo y las juntas, esos tres partes. Lo otro ya estaba muy tratado, entonces hay que tener especial cuidado con esos tres detallitos. Ya teníamos unas obras extras y estas obras extras era que habían unas lámparas que estaban muy deterioradas, entonces se optó por cambiarlas. Desconéctelas, demuélalas, empáquelas y llévelas al sitio de acopio para botarlas. Bueno, también hay que reemplazar esas lámparas. Eran cuatro que se buscaron, no las venden en cualquier ferretería, hay que buscarlas en sitios donde venden este tipo de prefabricados, que no es en todos tampoco. Hay que tener en cuenta el acarreo cuando nosotros vamos a adquirir este tipo de materiales porque pueden ser muy distantes. Entonces, la parte representativa también puede ser el transporte porque las unidades son muy poquitas. Entonces hay que cargarle a esas 4 unidades todo un transporte. Hay que tener en cuenta eso en los análisis de precios unitarios que vamos a mirar más adelante. Ya para terminar tenemos lo que era el sello del zócalo media caña, que lo mencionamos en la parte superior. ¿Sí? Con un poliuretano hay muchas marcas disponibles y comerciales que se pueden encontrar muy fácil y muy económicas. Dan buen rendimiento y se coloca ya sobre el zócalo con la cinta de enmascarar para darle el acabado, porque estamos hablando de que ya he hecho todo el sistema de impermeabilización, todo lo que tenemos a la vista. Y la aplicación de un sello de tableta. Este sello de tableta nos ayuda también a darle mucha más vida útil al sistema de impermeabilización, porque la tableta también tiene su porosidad y absorbe agua. Es evitar que ese proceso se acelere y empiece a detrimento, a deteriorar, digamos, el sistema del acabado de la superficie de la terraza. Bueno, ya terminando este tema de las actividades, tenemos lo que hablamos que es el costo directo, que es la suma de todos los totales que resultan de multiplicar los valores unitarios por las cantidades de cada una de las actividades con sus correspondientes unidades. Tenemos este valor y vamos posteriormente a calcular lo que es los administrativos. Vamos a mirar de acuerdo a las actividades que acabamos de mencionar. Vamos a hacer ya el análisis de precio unitario de todas y cada una de ellas. Miremos que en este cuadro tenemos una descripción, un encabezado de ese análisis de precio. Tenemos una unidad para una jornada de 8 horas con un rendimiento de, en este caso, 20 metros cuadrados. Bueno, esto es por jornada. Este valor es supremamente importante. No es lo mismo tener un rendimiento de 10 que de 20, obviamente, porque el valor se nos va a incrementar al doble. Si tengo 10 metros que me hacen en el día con 2 ayudantes a un costo, digamos, que lo tenemos acá calculado dentro de los precios, lo miramos, aquí el precio lo vamos a mirar, no es lo mismo un rendimiento de 10 metros que un rendimiento de 20. Este valor me afecta muy significativamente de acuerdo al rendimiento. En el cuadro de análisis de precios unitarios, que es para todas las actividades, pueden ser muy complejas o muy sencillas, en unas vamos a contemplar materiales, mano de obra, herramienta, equipo, transporte, en unas no será necesario equipo, en otras no será necesario utilizar materiales. Bueno, entonces en este caso tenemos lo que es la descripción, la unidad, la cantidad, el costo y el subtotal. En los materiales, lo que es la descripción, obviamente la descripción de los materiales que vamos a llevar con sus correspondientes unidades y de acuerdo a las fichas técnicas, esa unidad de medida por metros cuadrados la colocamos en el cuadro de cantidad para ese metro cuadrado y tenemos el valor del rollo, en este caso, de esa cinta, pero solo vamos a utilizar una parte. Entonces nos representaría por metro cuadrado este valor. ¿Sí? Lo mismo hacemos para la pala, o sea, ese valor
necesitamos dividido 153 porque son los metros que vamos a utilizar eso, y digamos que le vamos a dar que esa pala para que se me vuelva nada, se me desgaste, en fin, vamos a darle unos 3 usos, con 450 metros boleando pala, malabota de escombros, muchas actividades que vamos a hacer con esa pala nos vamos a defender. Bueno, va a quedar la palita muy gastada, entonces la metemos como material que se gasta, entonces vamos a tener ese rendimiento, esa cantidad. También tenemos lo de la mano de obra que ya habíamos mirado, que en este caso es de 20, entonces tenemos dos ayudantes. Hay uno que va a estar demoliendo, el otro va a estar empacando y se van a turnar, va a ser alternado para que no se cansen pues con el taladro y el otro no se canse mucho empacando. Inclusive pues va a haber una carga interna, pero eso lo contemplamos más adelante. La herramienta menor por lo general se contempla el 5% del valor de la mano de obra, o sea, este valor. ¿Sí? Entonces ya tenemos el 5% de ese valor. Y con eso, estadísticamente, para todas las obras generalmente se trabaja con ese valor del 5% de la mano de obra para herramienta. Hay valores en donde se nos sube demasiado, pero ya lo contemplamos a criterio si lo disminuimos y lo colocamos manualmente. Aquí lo tenemos con fórmula. O por el contrario, de pronto puede ser muy bajito, entonces eh, lo tenemos que disminuir. Bueno, en cuanto al equipo, nosotros vamos a utilizar lo que va a ser el taladro demoledor. En este caso estamos utilizando el taladro demoledor con su correspondiente extensión porque es un taladro eléctrico. Necesitamos un switcher de pala para adecuárselo al, al taladro demoledor, y es necesario también tener una barra para ayudar al desembombe. En todos estos trabajos de demolición, por lo general utilizamos una barra que es muy necesaria. Como son elementos que vamos a estar alquilando, entonces los tenemos como un equipo, un arrendamiento, con sus correspondientes valores de uso, entonces corresponden también al mismo valor de la mano de obra, porque si yo me hago 20 metros al día, entonces no voy a diferirle ese valor del alquiler del equipo a 40 metros o a 50 metros, sino a los mismos 20 metros, o sea que es este mismo valor. ¿Sí? Entonces sería 1 dividido el rendimiento, lo mismo para los otros valores. Y finalmente yo tengo un transporte. Entonces yo tengo un transporte, en este caso, dentro de la lista de precios me corresponde a 40 porque es un acarreo interno de esos escombros para copiarlo y luego los transporto al sitio en donde se va a disponer todos completicos para que la volqueta los recoja y los bote. Entonces yo le puse un transporte, tenemos una tarifa para eso, de 40 pesos para ese peso que lo tenemos contemplado. Le hacemos una medida del peso de todos estos elementos, digamos lo que vamos a cargar por metro cuadrado, serían 165 kilogramos, y obtenemos con este precio estos valores. Los subtotales de cada uno de estos, digámosle, componentes del análisis de precio unitario los tenemos al frente, que es igual a la suma de todos estos subtotales. Lo mismo para para la mano de obra, lo mismo para los equipos y lo mismo para los transportes. Si miramos acá, entonces me contempla lo que es este total de estos tres materiales, de la mano de obra, de la herramienta, de los equipos y de los transportes. ¿Sí? Entonces ya tenemos el primer análisis de precio unitario que corresponde al ítem número 1 de esta actividad con unidad de metro cuadrado. Este valor lo llevamos al cuadro de presupuesto. Venimos al cuadro de presupuesto y venimos, y este está vinculado con los análisis de precios unitarios de la fila 23. ¿Sí? Entonces, fila 23, entonces así no vamos a tener ningún problema que de pronto lo copiamos manualmente, haremos alguna variación, que de pronto encontramos algún error, lo vamos a corregir, nos varía aquí el precio, el subtotal, el total por metro cuadrado, y entonces aquí ya tendríamos un error. Sí, nos evitamos estar revisando qué actualizamos o qué no, entonces de una vez lo vinculamos. Estas cantidades que tenemos en el cuadro ya del presupuesto son cantidades que fueron sacadas y que fueron entregadas para cotizarlas, para valorarlas. Entonces nosotros las verificamos con el dibujo que hicimos en el derrotero. Y las correcciones fueron pues de más o menos medio metro, un metro, en fin, o sea, no eran muy significativas. Entonces nos acogimos al cuadro de cantidades, no se solicitó ninguna corrección, sino que estábamos dentro de
los términos de referencia en el cuadro de cantidad de hora para cotizar. Vamos ahora para el segundo ítem. Esta actividad que tengo acá, la actividad 2. Listo, vamos corriendo un poquitico para ir evacuando. Y nos venimos para los análisis de precios unitarios. En esta actividad 2 estamos en el mismo encabezado, marcamos el ítem 2 con sus correspondientes unidades y su encabezado, que es la desinstalación del sistema de impermeabilización existente. Selección y empaque por separado del manto con costales. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos botando los materiales no nos reciben escombros con maderas, asfaltos, materiales que son contaminantes, no nos los reciben. O si no lo reciben por aparte, separados y a un costo diferente. Por eso hacemos el análisis de precios tanto para la desinstalación, para la demolición de los escombros como para la desinstalación del manto, que así como se colocan por aparte, se botan también por aparte. En los análisis de precios unitarios tenemos un rendimiento de si en este manto se retira supremamente fácil. Entonces, una vez demolido eso y barremos, en fin, es casi que una sola persona. Aquí tenemos casi que una sola persona lo puede hacer, pero para facilidad y como hay uno que va a estar barriendo, va a estar quitando algunos punticos de anclaje, en fin, entonces se contemplaron 2 personas para que ayuden a empacar, acarrear al lado. Entonces, esta actividad está suficientemente bien de rendimiento. La contemplamos con eso. Podríamos colocar algo más, pero uno no sabe también la inclemencia, estamos en invierno, entonces con este valor promedio lo vamos a dejar quieto. También notamos aquí que en la descripción no contemplamos equipos, solo tenemos materiales, mano de obra, herramienta y transporte. ¿Sí? Y aquí este material si lo quitamos, digamos, con la ayuda de herramienta menor, puede ser incluso en partes donde encontramos como unas puntillitas donde habían anclado con un martillo, ¿sí? Entonces con un palustre, con un cincel, había partes donde era fácil desprenderlo, entonces el rendimiento está bien y no requerimos equipo. Por eso no lo contemplamos y de igual forma hacemos los subtotales, valoramos cada uno de los componentes del análisis de precios y al final hacemos la suma de sus componentes, que serían transporte, herramienta, mano de obra y materiales. Bueno, entonces ya tenemos este valor y lo vamos a pasar al cuadro del presupuesto vinculado, o sea que la casilla 38, venimos al presupuesto, venimos a esta casilla 2, y ya tenemos estos dos, vamos a irlos marcando, sería este valor, ¿sí? Aquí tenemos la casilla 38, está bien, si nos equivocamos alguna cosa en el análisis de precios lo corrimos allá, inmediatamente nos actualiza el valor acá. Entonces vamos para lo que es los acarreos y los retiros. Estas tres, el 3, el 4 y el 5. Entonces la actividad es 3, 4 y 5. Vamos a cogerlas de una vez, esas 3, 4 y 5. Entonces tenemos un acarreo interno en el material hasta 200 metros. En el sitio donde nosotros estamos haciendo los trabajos teníamos varios accesos. De hecho teníamos 3. ¿Sí? Es un sitio, una terraza de un salón social en donde se podía accesar por la parte, digamos, inferior de la terraza, una parte central y una parte superior. Optamos por la más larga porque era la más descansada. Las más corticas eran, digamos, una tercera parte del recorrido, pero eran muchas escalas y cargando materiales fuera de lo peligroso, muy agotador y el rendimiento se bajaba. Entonces optamos por este tramo que era más largo, pero muy suave, muy descansado y nos daba para el rendimiento y para no acabar, digamos, con agotar a los trabajadores. El retiro y la botada de escombros a botar, eso ya es con la volqueta, y el retiro y la botada del manto, porque tiene un precio diferente, por eso lo colocamos en diferente ítem, para poderle colocar un valor diferente. Venimos a los análisis de precios unitarios de las 3 actividades, digamos que la 3, ¿sí? Vamos a entrar un poquito, y dice así, el acarreo interno del material, así como está escrito en las actividades, ¿qué necesitamos? Mano de obra, herramienta menor. Este acarreo interno, para eso necesitamos una carretilla como equipo.
como equipo. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos contemplando la carretilla y la mano de obra, ahí estamos contemplando el acarreo. Entonces, por ahora no pongo transporte, no colocamos transporte, ahí lo estamos contemplando. ¿Sí? Así como en el ítem anterior quitamos el equipo, aquí estamos quitando el transporte, porque la carretilla y la mano de obra consisten en esa actividad, en llevarlo, en acarrearlo, en transportarlo. Entonces, ese valor hacemos lo mismo, lo vinculamos al presupuesto, que sería este valor. Lo mismo hacemos rápidamente con los otros dos ítems. El cuarto, ¿sí? Aquí sí tenemos transporte material porque esto es lo que cobra, digamos, el viaje de volqueta de 10 metros. Entonces le colocamos como es una décima parte de lo que va a llevar la volqueta, entonces sería equivalente a 60. Pero aquí tenemos un rendimiento, digamos que de 20, que son dos muchachos cargando dos volquetas en el día. ¿Sí? Entonces ese es diferente, digamos, al transporte de la volqueta. Entonces el rendimiento para ese sería 1 sobre 20. ¿Sí? 1 sobre 20 para ese par de ayudantes que nos van a estar ayudando en esa actividad. Hacemos lo mismo, vinculamos ese valor en el presupuesto, ¿sí? Y lo mismo hacemos para el retiro y botada de los escombros en botadero certificado y retiro y botada de manto en botadero certificado. Bueno, entonces ahí ya podemos avanzar para el ítem 6. Ítem 6. Listo. Aquí en este ítem tenemos que considerar que para nosotros preparar una superficie, saber escoger la herramienta. Lo mismo para todos los ítems, pero entonces en este caso, como nosotros vamos a hacer una pulida de la superficie, entonces no puede ser con un, ¿cómo se llama esta herramienta? Con abusardado, como se llama, bueno, en fin, no es con ese tipo de herramienta, sino con un cepillo de alambre. Manualmente no nos da, tendríamos que mucha el rendimiento es nada, ¿sí? Y si nosotros utilizamos una copa inapropiada también tendríamos que gastar muchas copas, entonces debemos escoger una copa trenzada que nos da mucho más resistencia, que tiene más resistencia y nos rinde hasta que se come, digamos que todo el alambre del cepillo. Bueno, entonces tenemos especial cuidado en coger esta grata de copa de 5 octavos y tener el equipo de protección como son las gafas, los guantes. También necesitamos, como vamos a lavar la superficie amarrete, necesitamos una escoba, necesitamos manguera. Pero entonces la manguera, como yo la tengo alquilada, entonces consigo los accesorios para la manguera, el cepillo de alambre, porque hay partecitas en donde sí me ayudo con el cepillo, en partecitas de pronto donde me da dificultad con la copa, entonces hay que tenerlo. Y el costal de fibra, porque yo todo ese polvero eso lo tengo que empacar. Entonces no es lo mismo, pues vamos a utilizar 40 sacos, no, digamos que para 100 metros utilizaremos dos costalitos, que barremos y llenamos esos costales. Entonces es muy importante tener esto muy claro, ¿sí? Aquí el elemento más importante va a ser la grata. Obviamente los elementos de protección para la seguridad, que eso no se puede dar como de último, pero hay que tenerlo, ¿cierto? Hay que tenerlo, pero lo más importante aquí, que es el costo más representativo, sería la grata. Bueno, lo mismo vamos a tener la mano de obra, eh, dos personas, uno que está puliendo grata, el otro que está barriendo, empacando y organizando. El polvero es muy grande, entonces para no molestar hay que estar haciendo aseo permanente. El equipo que vamos a utilizar ahí va a ser para los equipos eléctricos que vienen a hacer la pulidora y la hidrolavadora, necesitamos la extensión eléctrica y obviamente la manguera que la llamamos para la hidrolavadora. Estos 4 elementos hay que considerarlos: el alquiler por día, su total, el total de ese componente del análisis de precio unitario, y aquí el costo total del análisis de precio unitario del ítem 6, y vamos al presupuesto con el ítem 6 y lo vinculamos acá. Listo. Bueno, entonces ya vienen, digamos que todo esto fue el trabajo de preparación de la superficie, la demolición, el retiro de material, los acarreos, las botadas. De acá del ítem 7 en adelante es donde empezamos a hacer en realidad los trabajos de intervención de la losa. ¿Sí? Ya estamos hablando de un sello de fisuras. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el grateado y lavamos bien la superficie, el tiempo dejamos que seque
pero a medida que va secando nosotros observamos y por donde se filtra el agua es por donde se seca, digamos que es lo último que se seca, entonces nos permite identificar todas esas fisuritas. ¿Sí? No hay que utilizar elementos pues, de inspección como lupas y cosas por el estilo para identificarlas, sino que es muy fácil mientras esté bien limpia, entonces podemos identificarlas para marcarlas. Entonces ahí son, digamos que por experiencia, formas de identificarlas más rápido. Hacemos lo mismo para el análisis de precio unitario de ese ítem 6, ¿sí? Bueno, continuamos con las actividades 7, 8, 9, 7, 8 y 9, ¿sí? Que son los preparativos para hacer ya el vaciado del mortero. Entonces vamos a contemplar estas tres actividades y vamos a mirar los análisis de precios unitarios para esas tres actividades. Entonces tenemos que, vamos, después de que ya preparamos la superficie identificando las fisuras, vamos a sellar esas fisuras. Resulta que hay unas fisuras que son muy pequeñas pero no permiten que le hagamos un sello con un poliuretano porque no le entra. Entonces tendría que ir algún producto especial más líquido para que filtrara y no sellaría, digamos, con la garantía que necesitamos. Entonces vamos a hacerle un sangrado con la pulidora. Cogemos la pulidora con su disco correspondiente de corte refractario y la marcamos bien. Ya sabíamos que con la humedad las podíamos identificar. La habíamos hecho por decir algo con un lápiz rojo, la identificación, y ya con la grata las vamos sangrando. Listo, para eso que necesitamos lo que es en el equipo, lo que es la pulidora con la extensión y correspondiente disco en los materiales. Esto como es arriendo, entonces la colocamos en los equipos. Por día con su correspondiente rendimiento, tanto de la mano de obra, como de los equipos. Entonces tenemos el mismo porcentaje o el mismo número en cantidad que multiplicado por el costo correspondiente me da el valor, el subtotal esa descripción en su correspondiente componente. Listo, tenemos también lo que es el sellador, porque ya la limpiamos, la cortamos bien, la sellamos, necesitamos sellarla con una pistola de calafateo. ¿Sí? Esta pistola de calafateo la colocamos también en materiales, porque es una pistola que se daña mucho. ¿Sí? Podemos comprar una muy fina, pero póngale que utilicemos para 400, 500 metros y eso ya está en vuelta de nada. Obviamente si compramos una mucho más costosa, nos va a durar más y la podríamos colocar dentro de lo administrativo o se la podríamos alquilar, si se consigue pues. Pero entonces, como es algo sano y está dentro de los costos, entonces la compramos una baratica y hasta de 160, 170 mil pesos. Una pistola de calafateo, compramos una de estas para todos los sellos que van a ser muchos dentro de la obra, porque tenemos sellos de los morteros de los zócalos media caña. Esto es el que acabamos de hacer. Vamos a sellar los zócalos por encima. Bueno, hay muchos sellos que vamos a hacer, apenas es como para el uso de la pistola de calafateo. Vamos a necesitar también unas espátulas para sentar en determinadas partes las masillas. El cepillo plano, ¿por qué? Porque el cepillito nos sirve para quitar el polvo. Recordemos que cuando nosotros vamos a hacer cualquier aplicación sobre algún sustrato y cualquier tipo de junta que vayamos a realizar en lo que sea, en construcción, en donde sea, tenemos que tener las superficies limpias, ¿sí? Todo de grasa, de polvo, de cualquier tipo de suciedad, o ver si está húmeda. Tenemos que tener todo muy bien adecuado con limpieza, la limpieza suficiente para que se puedan adherir esos dos componentes en esa junta que estamos haciendo. Entonces necesitamos el cepillito para quitar todo ese polvo, garantizar, si hay que lavar y esperar a que seque, pues también lo hacemos. Entonces, bueno, también contemplamos lo que es el cepillo, la espátula, la pistola, el sellador y el disco. La mano de obra, como dijimos, tiene un rendimiento de 40 metros para el sello de fisura aproximadamente. Se reduce, digamos, cuando son otro tipo de fisuras, por ejemplo, un Sismoflex, que tenemos que colocar cinta de enmascarar, colocar un yubolón, pulir los labios de la junta. Entonces un rendimiento que sería alrededor de
2.5 metros por hora más o menos. Entonces, en este caso nos va a rendir mucho más, entonces por eso colocamos este rendimiento. Porque es en el suelo, es con una masilla, no hay que colocar un bolón, no hay que colocar cinta, entonces nos rinde mucho más. La mano de obra para esto, entonces tenemos un oficial y un ayudante. Aquí hay que tener en cuenta que ya este tipo de actividades necesitamos como más supervisión. Por eso colocamos un oficial, que es una persona que va a estar más atenta a los pequeños detalles, a los sellos, para que un simple ayudante lo dejemos solito y de pronto nos cometa algún error. El agua es muy delgadita, no hizo bien el sello, la aplicación del producto, la junta, entonces puede ser filtrado, entonces por eso colocamos un oficial y un ayudante. La herramienta menor con su correspondiente porcentaje está muy bien. Están los equipos que ya miramos y están los acarreos, colocamos 1 kilo, digamos que son las salchichas, esto, y lo diferimos. Esto va a dar alrededor de el equivalente para un transporte cuando vamos a conseguirlo, que nos lo manden en un depósito con el transporte, en fin, eso nos lo cubre. Entonces, esta plática para la cantidad que vamos a aplicar nos lo cubre. Entonces, nosotros lo estimamos, esto es muy manual, si lo hacemos es de acuerdo a la cantidad que vamos a ejecutar dentro del ítem y lo que nos cuesta el transporte. Entonces, lo diferimos, aquí le podemos colocar 0.5 tal, eso ya es muy estimativo cuando son cantidades de cosas pequeñitas, pero no podemos dejar de considerarlo porque el transporte nos cuesta. También seguimos con el ítem 8, que es la preparación de la superficie de la losa y aplicación del mortero. Esta preparación pues ya la teníamos lista, pero resulta que hay partes en donde la losa está muy deteriorada, inclusive pues nosotros medio la golpeamos con un martillo y suena como tirando a coco, a suelto, entonces tenemos que tener la precaución de retirar ese material y aplicar el mortero reparador en un área aferente, siquiera de unos 80, un metro mínimo, o sea que nosotros hicimos unos cuadros de 2x2, 4 cuadros, hicimos 16 metros en total. Le colocamos el correspondiente rendimiento para eso se aplica, ese material se aplica también con una espátula, hay que dar un tiempo de secada y se da una segunda mano. Entonces para eso tenemos de material el mortero de revestimiento. Bueno, aquí, ¿por qué colocamos mortero de revestimiento base cemento modificado con polímeros? Es para obviar las marcas, ¿sí? No se trata de hacerle propaganda a nadie, entonces colocamos lo que dice la descripción de la ficha técnica del producto. Habrán otros productos que cambian una frase por otra, una palabra por otra, en fin, pero en realidad son lo mismo. O sea, morteros que se utilizan, morteros reparadores de concreto. En realidad si los encuentran en el mercado. Para que quedara bien trazadito, entonces utilizamos cinta enmascarada alrededor del cuadro de 2x2, una espátula con la que lo aplicamos, los guantes, las gafas, la llana y estopa de limpieza. Necesitamos un mezclero porque eso obviamente no se hace en el saco de papel, sino que lo vaciamos en el mezclero. Hay que contemplarlo, hay que tenerlo en cuenta, sea un tarro plástico, un mezclero, que nos dé facilidad para trabajarlo, para sacarlo con el palustre, para recogerlo con el guante y la mano y untarlo en la llana, que nos dé facilidad de trabajar. Lo más conveniente en este caso es utilizar un mezclero. Bueno, aquí no se trata de saber el uso de los materiales, pero es muy importante porque entonces nosotros al mirar la ficha técnica vamos a mirar cuánto vamos a requerir de ese material por metro cuadrado, en este caso es 3.125 kilogramos por metro cuadrado y el kilo me vale este valor para un subtotal de esto. Es muy importante saber la aplicación, ¿sí? Porque a veces cuando el producto requiere un secado de 1, 2, 3 días, no sé cuál producto pues en este momento me ocurra, pero hay productos que hay que darle un tiempo de secado, de curado, que son de estos químicos, ¿sí? Porque el concreto como tal también necesita su curado, que se lo conocemos más fácil, por cierto. Hay un tiempo de fraguado, un tiempo de curado, si quiere unos 10 días pues para el mortero y ya poder aplicar los productos con toda la tranquilidad, sabiendo que ya botaron todo el agua, que ya curaron, que ya fisuraron y las fisuras se taparon. Entonces hay que tener muy en cuenta eso para los rendimientos. ¿Sí? Como decía, no estamos tratando el tema del conocimiento de la aplicación de los productos, pero en la ficha técnica sí tenemos que mirar para el rendimiento. Ya como tal el aplicador, el supervisor, el residente, el interventor tienen especial cuidado de que el producto se aplique como debe, pero en este caso, como es análisis de precio unitario, nos interesa es el precio del kilo
y el rendimiento. Bueno, en este caso ya la mano de obra con ese rendimiento la calculamos, la herramienta con su porcentaje y los transportes. ¿Sí? Bueno, para esa preparación de superficie no tenemos equipo porque eso lo aplicamos con llana con rodillo. Esto aquí ya contemplamos lo de la llana, entonces no hay que utilizar equipos para la colocación del mortero, este mortero reparador de superficie. Bueno, hasta ahí digamos que tenemos lo que era en general una preparación de superficie. Me falta este ítem 9 que es un mástico. Esta aplicación del mástico es que alrededor de donde hicimos la reparación de la superficie como tal, también podemos ver que hay cierta porosidad por la que me puede ingresar agua. Es un costo que no es muy representativo, pero va a dar una garantía de que no nos va a filtrar agua por ninguna parte de la superficie del área de la losa. ¿Sí? ¿En qué consiste? Es hacer una lechada con cemento, pegacor y en el agua de amasado utilizar acronal, ¿sí? Una emulsión impermeabilizante. Entonces hacemos esa coladita, esa lechada y la aplicamos con llana en toda la superficie de la losa. Para esta superficie, digamos que de 153 metros redondeando, ¿sí? Vamos a mirar en el presupuesto, esa superficie eran 152, póngale 153, 152, 92. Utilizamos 3 sacos de cemento, utilizamos 3 sacos de pegacor de 25 kilos y utilizamos un galón de acronal. ¿Sí? Eso se preparó y con eso hicimos toda la superficie. Entonces 50 kilos de cemento por 25 de pegacor por un tercio de galón de acronal en el agua de amasado. Ahí tenemos esos 3 ítems. Tenemos los APUs. ¿Sí? Ya tenemos el 8, el 9 que es ese que les estoy hablando del cemento, acronal, pegacor aplicado con espátula, el mezclero para hacer el preparado de la mezcla de la lechada, estopa, para la limpieza, los salpiques, las manos, en fin, y los guantes de látex para aplicar, porque el cemento como tal quema las manos, entonces hay que aplicarlo con guante de látex. Bueno, en este caso tampoco necesitamos equipo y obviamente el transporte de los materiales que tenemos acá, miramos los kilos, los sumamos y los cuantificamos con el precio que tenemos para los transportes. En la actividad 10 vamos a hacer lo que es el vaciado del mortero de nivelación de 5 centímetros de espesor como mínimo, con una pendiente del 1.5% y lleva unos aditivos impermeabilizante o plastificante y una malla para control de fisuras, una malla apoyo. Tenemos la unidad de medida, es el metro cuadrado, un rendimiento para ese mortero de 22.5. Este lo tenemos como estándar dentro de los rendimientos de mano de obra, lo pueden comparar con otros rendimientos y lo pueden adecuar de acuerdo a las condiciones que ustedes tengan, bajo las condiciones que tengan también en el trabajo, en el punto de trabajo. Bueno, entonces serían 22.5 metros cuadrados para una jornada de 8 horas con un rendimiento de una cuadrilla y 2 ayudantes. ¿Qué materiales necesitamos nosotros? Bueno, hay que hacer una claridad aquí. Nosotros vamos a tener un mortero de 5 centímetros mínimo de espesor, pero porque tenemos una losa pendientada nos va a dar continuo de 5 centímetros, pero hay sitios en donde nosotros no tenemos la losa pendientada y tenemos que darle la pendiente al mortero de nivelación. Lo llamamos mortero de nivelación porque ese es el nombre que se le da al mortero antes de acabar, antes de colocar el piso de acabado. Entonces, cuando nosotros tenemos en ese caso un espesor mínimo de 5 centímetros, lo contamos desde las rejillas, desde el emboquillado, donde el agua ya sale, hacia los extremos, hacia las paredes, hacia las medias cañas, en donde vamos a tener que calcular el espesor en el extremo. Si tenemos de la rejilla hacia la pared 2 metros, tendríamos entonces 3 centímetros de más en ese espesor, por tener una pendiente del 1.5%. Tendríamos que sacar un promedio del espesor del mortero, o sea, de 5 a 8. 5 y 8 son 13, dividido 6.5 promedio, 6.5 centímetros promedio de espesor del mortero, valor fundamental para nosotros mirar la cantidad que tenemos de arena, cemento y agua para el mortero.
en esa actividad por metro cuadrado. Nosotros aquí, como tenemos el espesor constante de 5 centímetros porque la losa ya tiene la pendiente, no tenemos que hacer ninguna conversión ni promedio de mortero. ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos lo que son los componentes del mortero, la arena, el cemento y el agua, el aditivo que hablamos, impermeabilizante y plastificante. Necesitamos la malla apoyo y un elemento para la dilatación en los bordes, que es el porón, el icopor. Necesitamos también unos largueros para conformar los cuadros. Vamos a conformar cuadros y el primer cuadro que hacemos alrededor no le vamos a colocar ningún tipo de vaciado, entonces vamos a tener que darle la forma con un larguero. Colocamos los largueros, hacemos el vaciado. Después de que hacemos el vaciado, nos va a quedar el borde de ese cuadro sirviendo para la junta de los vaciados adyacentes, perimetrales. Entonces contemplamos, hay que mirar cuántas veces vamos a utilizar los largueros que sean necesarias y cuántas veces nos van a servir los cuadros para hacer esa conformación de esos cuadros. Entonces no tener largueros para todos los cuadros que vamos a hacer, no. Contemplar para los cuadros, hacemos un dibujito, vamos a hacer este y este, como un cronograma. Vamos a vaciar estos 5 cuadros en donde vamos a editar largueros y nosotros no necesitamos, entonces vamos a contemplar solo para toda esa cantidad de metros cuadrados que vamos a hacer en el proyecto, ese tipo, esa cantidad de largueros en donde sí los necesitamos, pero se los distribuimos a la actividad como tal. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Arena, cemento, agua, en sus proporciones. Lo mismo estas cantidades, los precios ya los tenemos. Aquí tenemos obviamente especial cuidado de que me contemple la sumatoria de las cantidades de cada material por su costo. ¿Está bien? Necesitamos una cuadrilla que ya dijimos que es un oficial más 2 ayudantes. Esa cuadrilla, ¿sí?, que tiene un costo que ya lo tenemos con todas sus prestaciones, con un rendimiento que es una parte de, con un valor que es una parte del rendimiento, 1 dividido 22.5 para una jornada de 8 horas en la cuadrilla de un oficial y 2 ayudantes. La herramienta menor que vimos, que es el porcentaje. Necesitamos una concretadora, la concretadora eléctrica, una concretadora pequeña, para homogeneizar y hacer una mezcla con la resistencia que se nos pide. La extensión eléctrica para la concretadora y los transportes, que es coger estos materiales, todo lo que es la arena lo convertimos a kilos, los materiales que tienen kilos, el litro, todo el agua si no la podemos, no hay necesidad de pesarla pues, y colocamos ese acarreo interno porque el agua va a llevar con la manguera, colocamos ese acarreo con los kilos, listo, y los correspondientes acarreos y transportes. Vamos para el ítem 11, que es la media caña. En este caso es exactamente igual al ítem 10 del mortero. La diferencia es que son 25 centímetros de la media caña, que es del borde del cuadro del vaciado del mortero de nivelación. Llega hasta el muro y da la media caña, la curva, subiendo mínimo 10 centímetros en el muro. Enseguida vamos a explicar el corte de la regata, que es necesario para cuando hagamos el sistema de impermeabilización dejarlo embebido dentro del muro. Entonces, como decía, este análisis de precio unitario es exactamente igual, pero vamos a colocar por punto 25, o sea, una cuarta parte de metro, 25 centímetros, que es lo que tiene el mortero con el mismo espesor, para que me quede a nivel, dándole continuidad a la superficie del piso de la losa del mortero de nivelación con el media caña. Entonces tenemos ese espesor en esa longitud. Lo mismo hacemos para el cemento. Bueno, tenemos también contemplar la malla apoyo, hay que contemplar los traslapos. Listo. Hay que tener en cuenta también unos tarros porque el material que echamos en la concretadora, pues a pala no, hay que medirlo, entonces hay que contemplar unos tarritos para ir dosificando muy bien las cantidades, para garantizar la dosificación. Los tarros los marcamos para saber exactamente si vamos a hacer la dosificación por peso o por medio o por volumen. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros necesitamos los tarros, los marcamos y con eso dosificamos muy bien. La cuadrilla, el valor del metro cuadrado para la cuadrilla es una parte de lo que logremos hacer con el rendimiento de 8 horas y con esa cuadrilla durante el día. Entonces, 1 sobre este valor del rendimiento
Y el equipo es lo mismo, la concretadora de la extensión y los transportes. No nos detengamos más en eso, que es sencillo. Vamos a mirar lo que es la marcación de la regata. La regata es muy importante a nivel de techos, de sistemas de impermeabilización. Cuando nosotros estamos colocando una teja, debemos colocar una ruana, y esa ruana hay gente que acostumbra colocarla flameada con unas bandas de manto y con foil de aluminio, pero yo sugiero dejarla incrustada dentro del muro para que el agua que escurre por los muros en la parte superior escurra sobre esa ruana, no trate de meterse por la junta y la deteriore, porque la junta como tal se va cristalizando y trata de despegarse y por ahí nos penetra el agua, mientras que si hacemos la regata y colocamos el manto, el sistema de impermeabilización embebido en el muro, ya no vamos a tener ningún problema y el agua no se nos va a filtrar a la parte interna del muro y posiblemente salirnos, meterse por debajo del sistema de impermeabilización. Entonces esa es la gran importancia de la regata. El rendimiento de eso, tenemos un rendimiento estándar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un disco y una pulidora con su extensión. ¿Sí? Es muy poco el acarreo, pero colocamos al menos 1 kilo, que nos sirve para estar trayendo, llevando, en fin, el tiempo que van a estar los trabajadores empacando el polvito que sale, llevándolo para el acopio, en fin, se distribuyen los metros, con 1 kilo es suficiente. En el ítem 13, en ese ítem 13, ya viene lo que es en realidad el sistema de impermeabilización. El sistema de impermeabilización en este caso es un mortero cementoso de 2 componentes con una muy elevada elasticidad. Ese producto hay que saber aplicarlo, hay que mirar muy bien la ficha técnica y la ficha de seguridad para también qué materiales, qué elementos de protección necesitamos para la ejecución de la actividad. Nosotros vamos a aplicar el producto y colocamos inmediatamente la malla de refuerzo. Es una malla con refuerzo de fibra de vidrio, que es la que me controla las fisuras, y esperamos un tiempo, de acuerdo a la ficha técnica, entre 3 y 4 horas para poder dar la capa de acabado de ese cemento, de ese mortero cementoso. El rendimiento es de aproximadamente, muy cercanos, de 30, 28, 32 metros aproximadamente, durante la jornada de 8 horas con un oficial y un ayudante. Entonces, mirando ya bien el rendimiento, las fichas técnicas, mirando cuánto me gasto cada material y con los precios que ya tenemos en la lista, tenemos los subtotales del componente de materiales. Hacemos lo mismo, ya sabemos que la cuadrilla es esto, que es una parte de esos 28 metros, o sea, un 28avo. ¿Sí? Lo mismo para eh, la herramienta cuando es el caso. No sobre repetir, como este producto no necesitamos equipo, sino que se aplica con espátula y con rodillo, entonces aquí desaparece el componente equipo. Pero sí necesitamos unos acarreos y unos transportes. Luego venimos con lo que es la instalación de la cinta impermeabilizante flexible sobre las dilataciones. Estos son las juntas, digamos, en los pasos de la terraza hacia la zona de circulación y de la terraza hacia las escalas de acceso al salón social o del salón social de acceso a la terraza. En esos puntos hay junta y es donde se pueden presentar filtraciones. Hay que tener en cuenta y recordar que los puntos más críticos en los sistemas de impermeabilización son esos perímetros donde hay cambio de material, donde hay junta, donde están las boquillas también. Esos 2 puntos son muy importantes. Juntas, boquillas y perímetro. Y perímetro. El perímetro en donde está todo el borde, alrededor de la parte superior de la media caña. ¿Sí? Serían en total 3 puntos críticos para la parte de los detalles a tratar en un sistema de impermeabilización. Bueno, entonces para este sistema de instalación de la cinta para el procedimiento, vamos a mirar cómo se ejecuta para ver qué materiales necesitamos. Entonces nosotros aplicamos el mortero cementoso para asentar la malla, así como hacíamos con la malla de fibra de vidrio de control de fisuras. Hacemos lo mismo, pero lo hacemos ya con la cinta. Dejamos el tiempo de secado y procedemos a realizar el trabajo de impermeabilización normal, o sea, el mortero cementoso, la fibra de refuerzo, fibra de vidrio, y la malla, y después de un tiempo de secado prudente de 3 horas, 4, como habíamos dicho, hacemos ya el acabado con el mortero impermeabilizante.
¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos el material como tal y la cinta. En este caso serían estos dos. El mortero porque me sirve para poder aplicar la cinta. ¿Sí? Necesitamos los guantes, rodillo y espátula. No necesitamos, esto es de materiales que nos vamos a estar gastando. Ese material queda muy deteriorado porque el material es muy adherente, muy pegajoso, entonces hay que estarlo raspando, queda muy deteriorado después de que terminamos, entonces lo metemos como material. Bueno, está la cuadrilla, la herramienta que es el porcentaje de la mano de obra y los transportes. No tiene más misterio este análisis de precio unitario. Venimos con el sello de la regata. Recordemos que aquí la regata que estamos sellando es sobre el mortero. Posteriormente vamos a hacer otro sello cuando demos el acabado sobre el alerón chino. ¿Sí? Si nos damos cuenta, estamos haciendo un trabajo muy minucioso de sellado capa tras capa, de tal manera que nosotros salgamos de la obra y nos llamen para hacer otro trabajo, no para hacer servicios por ventas y garantías. Entonces, de acuerdo a todas las especificaciones, a los diseños, se está haciendo todo con el escrúpulo, con el detalle, minuciosos pues para no incurrir en algún tipo de faltante detalle. ¿Qué hacemos acá? Aquí no necesitamos cinta de enmascarar porque eso va a quedar tapado, simplemente lo asentamos y no necesita quedar derecho. ¿Qué necesitamos? Necesitamos obviamente el sellador y la pistola de calafateo. ¿Por qué coloqué alcohol isopropílico? Resulta que este material que estamos utilizando es supremamente difícil de desprender de los dedos. Entonces, si uno lo deja secar, casi que lastima después quitarlo. Entonces, se debe quitar con un agua tibia, un poquito caliente o con un alcohol isopropílico para facilidad, pues, para no ponernos a calentar agua, buscar quién me calienta agua para lavarme las manos. Entonces, utilizamos un alcohol isopropílico con estopa. Bueno, hay un punto, puse guantes porque iniciando nos da buen resultado trabajar con los guantes, pero llega un punto en donde se pegan tanto que ya toca casi que quitarnos los guantes o poner dobles guantes, en fin, a veces trabajar con la mano también es cómodo, obviamente teniendo el cuidado de tener estos elementos para no limpiarse. El material no lastima, no tiene ningún problema, entonces podemos trabajar. Sin embargo, aquí se contempla. La mano de obra, lo mismo que hemos visto en todos los análisis de precios, ¿sí? Y los transportes, vamos a revisar que me contemplen todos los subtotales. Está bien y está bien. Verificamos que me contemple 1, 2, 3, 4, porque tenemos el equipo, está muy bien. Y vamos al presupuesto. Está este valor, ya podemos, estos valores los hemos revisado. Listo. Vamos para el ítem 16. En el ítem 16 vamos a ver de qué se trata. Este es un inicio de instalación de tablón en ya lo que nosotros estamos haciendo es el acabado. Ya terminamos como tal el sistema de impermeabilización como tal. Pero resulta y acontece que aquí también se nos pasa el agua. Hay juntas y ahí el piso también lleva una lechada. Entonces no quiere decir que porque tenemos el sistema de impermeabilización vamos a permitir que nos ingrese agua y mantener agua que con el calor, la temperatura, el vapor, las presiones que se generan, puede tratar de afectar el sistema de impermeabilización. Entonces, minimizar en todo momento las filtraciones de agua, del modo que sea, de la manera que sea, hay que evitarlas. Entonces, suministro e instalación del tablón en grés. Esto ya es, digamos que una obra blanca, obra de acabado. Vamos a colocarla sobre el mortero de nivelación y lo que son las medias cañas. No colocamos tablón porque el acabado especificado es en arenón chino. En este tablón vamos a hacer unas obritas de arte que van a ser con arenón chino, pero no tiene ningún problema, se colocan las correspondientes biseles para la dilatación. Y aquí se nos presenta un leve inconveniente cuando estamos colocando el bisel. Resulta que el bisel tiene un espesor mayor al de la tableta más la pega. Entonces nos quedaría, si lo instaláramos así, nos quedaría saliendo sobre la superficie del tablón. Entonces nos tocó cortarlo a lo largo. ¿Sí? El tablón tiene 8 milímetros y la pega tiene 3 o 11, nos quedan 4 milímetros más o menos del bisel de 15 para cortarle. Entonces hay que tener en cuenta ahí el visco.
y el disco nos da un rendimiento aproximadamente, un disco de 4,5 pulgadas de corte metálico nos da para cortar aproximadamente 3 metros lineales de bisel de aluminio. Hay que tener en cuenta ese valor. Sí, eso poquito a poquito va sumando, va sumando. Entonces hay que tener en cuenta ese valor del corte. El corte transversal no, porque pues ahí está contemplado el disco también, pero es muy poquito. Pero lo que es longitudinalmente para poder que el bisel nos quede, sí tenemos que considerarlo. No podemos olvidar ese valor. Tenemos lo que es la pega ingres, el piso como tal, hay que contemplarle un desperdicio. Lo que nos consumimos por metro cuadrado de pega es un material muy pequeño, nos lleva un buen consumo de material. Nosotros siempre trabajamos ese pegacor con 8 kilogramos, hay gente que trata de trabajarlo con 6, pero por lo general se sube a 8. Bueno, necesitamos lápiz de marcación que nos hace falta de pronto para trazar, bien, colocar bien las líneas, y como nosotros vamos a colocar el bisel bien alineado, un nylon, dos puntillitas en los extremos sin deteriorar pues los morteros, una puntillita solo para que sostenga el nylon, y trazamos para colocar, por decir algo, ya sea el bisel o lo que queramos ayudar de soporte, el codal, en fin, pero que no se nos mueva, y tenemos de referencia la marcación que hacemos con el lápiz. Estopa, la puntilla, el nylon, que la llana va a ser de 6 milímetros porque estamos utilizando piezas muy pequeñas, entonces la pega no tiene un espesor muy grueso, o sea, con una llana de 6 milímetros es suficiente. El mezclero para hacer la mezcla del pegacor. Necesitamos la boquilla con látex para exterior, lo que llamamos la lechada con látex, que es para exterior. Espuma para darle el acabado a la lechada, para limpiarla. Bueno, y los guantes de látex. Entonces no se nos olvidó nada dentro de la actividad, ¿sí? Con sus correspondientes unidades, las cantidades apropiadas para ese tipo. Nosotros necesitamos, esta tableta son 50 unidades que trae de 10 por 20 que trae el metro cuadrado. ¿Sí? A veces no miramos los espesores, pero recuerden lo que acabamos de hablar del espesor. Si uno llega con mucho afán, mucha ligereza, sí, 10 por 20, vámonos, con eso hago el trabajo. Hay que mirar los espesores porque entonces tenemos que mirar lo que es, cómo voy a pegar, si la pega, si este material es demasiado grueso, entonces qué nivel me da contra las paredes para los acabados, cómo se me va a ver, en donde llego con las escalas y me queda algún peldañito y tengo que hacer un pendientado en la junta. Todo eso hay que mirar, es importante mirar este dato del espesor, ¿sí? Y sumarle obviamente el de la pega. Bueno, ya tenemos entonces esto, verificamos que me contemple, sí, todos los componentes del material, de los materiales, tenemos los productos, tal. Bueno, venimos a la cuadrilla, dijimos que era un oficial y un ayudante que le está ayudando a cortar, pasándole los materiales, conectándole a la pulidora, etc. La pulidora pequeñita, y no necesitamos más, hay una pulidora grande, nos enredamos, y con su correspondiente extensión eléctrica, en fin, no hay ningún problema. Ahora ya la hay de batería y todo, pero entonces tenemos con la extensión. Ya están los acarreos, terminamos ese ítem, verificamos que me contemple todos los componentes, están bien, listo, y vamos al presupuesto. Está bien, subimos al otro, vamos, digo subimos y en realidad estamos bajando. Bueno, subimos el número. Vamos para el APU 17. El APU 17 suministra instalación de acabado de piso en arenón. Este acabado de piso en arenón y el que sí que es el metro lineal lleva exactamente los mismos componentes, a diferencia de las cantidades, ¿sí? Entonces vamos a mirar lo que es el suministro del arenón chino. El arenón chino se hace en una relación de 2:1, 2 partes de arenón por una de cemento. Si nos gastamos una cantidad acá en kilos, en cemento obviamente nos gastamos la mitad para tener en cuenta esa dosificación, ¿sí? Y los rendimientos alrededor de 4, pueden ser hasta 5 metros cuadrados porque es un trabajo muy artesanal. Entonces hay que darle un tiempo de secado, déjelo quietico, vamos adelantando otro, nos volvemos para este, perdón, lo vamos asentando.
Entonces es un trabajo de acabado muy artesanal, como digo, hay que dar tiempos de espera, el rendimiento no es mucho, por eso el costo de la mano de obra de esto es alto. Bueno, entonces tenemos el arenón, el bisel, hacemos lo mismo que con el tablón, cortamos el bisel, hay que tener en cuenta la parte del disco. El disco ya se contempló en la parte de lo del tablón, ¿cierto? Porque cuando cortamos los biseles, no hace, aquí lo tengo también contemplado. Cuando cortamos los biseles, generalmente hacemos todo el mapa de lo que se va a trabajar. No es, va un cuadrito y me voy a poner a cortar biseles, sino que acomodo toda la estructura todo el esqueleto, digamos, de los biseles, chequeo niveles y ya ahí sí arranco a dar el acabado con los topes de la parte superior del bisel. Bueno, en unas partes cuando hago eso, como les estaba comentando, no lo contemplo en este. Eso depende de cada persona, como lo quiera, lo contemple arriba, no lo tengamos en cuenta en esta. O por el contrario, solo voy a contemplar esta actividad de arenón y no la otra, entonces lo contemplo acá. Que quiero hacerlas independientes, entonces es mejor hacerlo independiente también. Eso es como quiero, pero tener en cuenta no cobrar dos veces o no dejarlo de cobrar. Bueno, como decía, este ítem, digamos que ya vamos a verificar los totales. Vamos al presupuesto, está bien. Y vamos para el ítem 18, que es exactamente igual al del arenón chino. Pero resulta que aquí lo tenemos es en metro lineal. Metro lineal. Tenemos exactamente todos los mismos componentes de los materiales, exactamente los mismos, a diferencia de las cantidades. Como teníamos como el mortero y el mortero de nivelación y el zócalo media caña, lo teníamos por metro cuadrado y aquí tenemos una longitud de 25 centímetros, simplemente multiplicamos por 25, tenemos bien, digamos, ya el APU. En este caso no hay que revisarlo, simplemente en esos casos en donde el espesor es ese, entonces multiplicamos por ese valor, sacamos los totales, hacemos exactamente lo mismo que en el anterior. Aquí no vamos a darle toda la vuelta solo vamos a revisar el total del APU y este que tiene varios componentes y el de abajo, verificamos que me lo contemple, este lo puedo verificar visualmente, tal, y este último verifico como me contempla los tres componentes del transporte. Esta es la sumatoria, está bien, y verificamos en el presupuesto. Está correcto. Vamos para el ítem 19. En el ítem 19, suministro e instalación del zócalo en tableta de gres para contrahuellas. Nosotros tenemos en las escalas, cuando miramos las escalas de los otros senderos, tenían tableta. Esta actividad no se había contemplado dentro del presupuesto inicial. Aquí, como es un ejercicio y ya hicimos la obra y todo esto, estuvo una actividad extra. Extra porque no estaba contemplada. Sin embargo, ya está contemplada, digamos, aquí en el presupuesto. Estamos haciendo un control, el ejercicio, para presentarlo, para compartirlo. Entonces había que contemplar la tableta. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la pega, necesitamos la tableta, necesitamos el disco de corte y la lechada, que la hacemos en este caso con cemento y una espuma. No hay ninguna otra diferencia. Verificamos aquí para no ser muy repetitivos. El rendimiento, en este caso fue de 15 metros. Colocamos el rendimiento obtenido en obra, no teórico. Y verificamos estas actividades a ojo. Aquí hay 2, 11, está bien. Listo. Entonces nos vamos para el presupuesto y verificamos la cantidad, que eran 51, y el precio que está correcto. Vamos para el ítem 20. Suministro y cambio de chapas de ladrillo. Es muy importante este ítem. ¿Ven? Que hay gente que dice, no, ese sistema quedó, la machera quedó muy bueno, pero una cosa muy buena y tenemos una entrada de agua por una cosa no muy buena, entonces estamos como borrando con el codo lo que hicimos con la mano. Entonces, donde encontremos estas piezas por donde se filtra el agua hacia los muros y que desciende, porque a veces no es poquita el agua que se mete por los muros y no bastante,
se nos mete por el sistema de impermeabilización, nos llaman a hacer una garantía y por dónde se metió el agua si todo está perfecto. Entonces resulta que tenemos que curarnos en salud e impermeabilizar esta superficie vertical de los muros. Nosotros en la parte del zócalo media caña también hacemos un sello, que enseguida lo miramos. Entonces está esta parte de las chapas que vemos muy meteorizada, ahí sí nos toca es coger con un destornillador, con un cincel, algún elemento metálico, con un clavo y mirar cómo están los revites. El adobe es muy fácil de identificar, lo que está con fisuras, se identifica muy fácil cualquier fracturita o fisura que tenga, o que está muy poroso, muy meteorizado, está absorbiendo mucha agua, también lo podemos identificar, lo marcamos, ahí está el lápiz, no hay que ponerlo en este ítem, pero el que habíamos contemplado en el ítem de la tableta, y marcamos esas piezas, hay que quitarlas completamente, completamente hay que quitarlas, la chapa obviamente no de lado a lado, y hacemos un lleno, ojalá con mortero impermeabilizado, y vamos a pegar la chapa. Hacemos el correspondiente revite que está en el ítem siguiente, entonces sería la chapa, el mortero, el disco para el corte, estopa, la herramienta menor ahí donde tenemos un cincelito, un martillo, está la pulidora para obviamente el disco y la extensión, y hacemos exactamente lo mismo, verificamos, vamos al presupuesto, está bien, nos devolvemos y vamos al ítem 21, es resane de los revites. Ese es exactamente el mismo trabajo que hicimos con los morteros en las medias cañas, o las medias cañas en mortero, que lo sellamos, ¿sí? Para que cuando metiéramos el sistema de impermeabilización nos quedara selladito. Ahora, cuando ya volvimos a hacer el trabajo del acabado de la media caña en arenón, también nos queda una fisurita, una junta entre el material del ladrillo y el arenón. Esa junta la tenemos que sellar. Bueno, para terminar la parte del presupuesto, en cuanto a los costos directos, nos queda faltando lo que son estos acabados de las obras extras que no estaban contempladas en el presupuesto inicial. Viendo que la obra había quedado tan buena, con sus buenos acabados, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas, entonces, hombre, las lamparitas están tan feas, vamos a cambiarlas, están muy meteorizadas, podridas, entonces vamos a quitarlas, ¿sí? Vamos a mirar ese APU. Entonces, está pues el encabezado, vemos el 20, bueno, acá. Listo, la desconexión, habría que desconectarlas, entonces no llegar pues demoler y listo y darnos sin la unidad, entonces hay que tener cuidado que nos entregaron digamos la desconexión con el eléctrico, no intervinimos la parte eléctrica para que no se presentaran daños y responsabilidades. Se hizo el retiro, la desconexión, la demolición, se empacan, se necesitan costales y para demolerle el taladro demoledor, el cincel y la extensión, con un rendimiento aproximado pues del ayudante entendido, haciendo con mucha maña todas estas cositas, de 10 unidades. Bueno, no tiene misterio esta actividad, pero aquí queda el cuadro para que lo miren. Lo que son en cuanto a materiales, la mano de obra, herramienta pues se contempla el 5%, que es un cielito, martillo, aparte de lo del demoledor este. Cualquier cepillo adicional, lo que sea, está contemplado dentro de la herramienta menor. ¿Sí? Y el transporte siempre eran pesaditas, entonces hay que contemplar ese peso en los acarreos y en los transportes. Vamos a mirar la actividad que sigue. Entonces vendremos con esta actividad y la que sigue. La que sigue es la lámpara, el suministro de las lámparas. Ese suministro de lámparas lo conseguimos en un municipio cercano, porque eso no lo venden pues comercialmente en las ferreterías o centros de construcción. Esto hay que ir a fábricas de prefabricados exclusivos para eso, que inclusive en todos los donde hacen prefabricado no se consigue. Entonces hubo que contemplar un acarreo un poquito más distante para esta actividad. Y la instalación de acuerdo al rendimiento. Entonces daba para instalar alrededor de 5 bases para lámparas en un día. Entonces necesitamos la base, el pegacor, el sello, pistola de calafateo para ese sello se aplicó tanto en la parte de la platina que va
soportando el paral de la lámpara metálico, como en la parte de la base contra el piso en grés. Había que sellar muy bien. Entonces se colocaba la base, se aplicaba el pegacor, se alineaba muy bien y se hacía un sello con poliuretano. Y en la parte de encima igual, porque por todas estas partes eléctricas, eh, por las tuberías se podía estar filtrando el agua y de las tuberías salirse por debajo de la base de la lámpara y empezar a hacer algún daño. Y ya los elementos de limpieza. También se nos pidió que pintáramos las bases con acrílica tipo coraza que llamamos acá, o sea, una pintura 100% acrílica para exteriores y una anticorrosión negro 3 en 1. Entonces queda acabado de una vez y aplicamos las tuberías de las lámparas. Eso es lo que contempla esa actividad. Lo que es el sello del zócalo media caña, que lo habíamos hablado en repetidas oportunidades en el transcurso de este video, es el sello con una silicona para exteriores. ¿Sí? Entonces hay diferentes marcas que me dan las especificaciones. Digamos que mencionando acá, la que utilizamos nosotros es Demetic, una Industry 600. Industry 600. También puede aplicar un Vulcan, hay productos de Sika también muy buenos, de Toxamen, de Topex. Productos que son muy comerciales, estos sí los consiguen muy fácil. Bueno, ¿qué se necesita? Entonces el sello, la pistola, el calafate, los guantes y la cinta. Aquí tenemos que utilizar cinta de enmascarar. Tomarnos el tiempo de colocar la cinta bien colocadita y darle un acabado. Eso se aplica con el agüita jabonosa. No vamos a contemplar pues en el análisis de precios unitarios cualquier tarrito, un envase de gaseosa plástico partido a la mitad para echar agua y un poquito de jabón para tener agua jabonosa y con la punta de un dedo ir dando el acabado a la media caña. Entonces esas cositas pues obviamente no se contemplan. Eso no representa ningún costo adicional para la obra, ni un gasto adicional para el contratista. Bueno, tenemos lo de la parte del ayudante con su correspondiente rendimiento. En el rendimiento. Y tenemos una carga y unos transportes. Realmente menos que el porcentaje y unos transportes mínimos, pero para contemplar esa mensajería, digamos, para esas cosas pequeñitas. Finalmente, tenemos la aplicación del sello del piso sobre el piso. Esto le da muy buen acabado y también nos ayuda mucho a darle más duración a todo el sistema de impermeabilización. Es una inversión que vale la pena hacer porque en el tiempo nos multiplica en el tiempo el trabajo, la funcionalidad del sistema de impermeabilización. Bueno, con eso ya terminamos. El sellador es muy fácil, es simplemente un producto que se consigue donde venden la tableta de Gress. Aquí, sellador impermeable cura Gress, da un rendimiento de acuerdo a su ficha técnica, las recomendaciones, se aplica muy fácil con brocha, no necesita mano de obra calificada, entonces el ayudante da un rendimiento de 40 metros aproximadamente, habiendo barrido, porque hay que tener en el rendimiento también contemplado la actividad del aseo, ¿cierto? Nosotros no podemos llegar a aplicar el sello, el curagrés, de un día para otro llegar por la mañana, cambios y arranque a bollar brochas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que hay que lavar, hay que barrer, hay que secar bien y aplicar. ¿Sí? No llegar y como loco, pues entonces eso quita un tiempo y nos da un rendimiento aproximadamente de 40 metros cuadrados por zona bien aplicada. ¿Sí? Con las manos correspondientes, que no va que queda homogéneo. Eso deja un acabado algo satinado, pero muy bonito pues, en el piso. Con esto ya terminamos la parte de los análisis de precios unitarios que están relacionados con sus correspondientes valores unitarios en el presupuesto. La suma de todos estos valores unitarios multiplicados por las correspondientes unidades para cada actividad nos dan el valor total para cada actividad y esa sumatoria es lo que llamamos el costo directo del presupuesto. Ahora vamos a mirar lo que son los administrativos o costos indirectos. Entre esos costos indirectos tenemos lo que es la administración, imprevistos que siempre los van a ver en todos los proyectos. El que diga que si no ocurren cosas, entonces no me los cobre. Siempre una demora en la entrega de los materiales,
una incapacidad, cierta cantidad de eventualidades que pueden pasar, que las contemplamos y las cubrimos alrededor del 1%, del 2%. Hay gente que habla de porcentajes mayores, pero en este caso, en este tipo de obra, puede hablar del 1%. Y una utilidad contemplar que contablemente se trabaja con esta utilidad. Y ya los impuestos, que es un IVA que va en la factura, va el 19% sobre el 5%, o sea, sobre la utilidad. Tenemos este valor, lo multiplicamos por el 5% y ese valor lo multiplicamos, le sacamos el 19% que es correspondiente al IVA. Hacemos la sumatoria de todos estos valores y eso es lo que llamamos el costo total. Es el valor de la oferta, de la propuesta comercial. Bueno, vamos a mirar rápidamente lo que son los costos indirectos o administrativos. Aquí tenemos el cuadro de los costos indirectos. Y vamos a mirar lo que son administrativos. Ya lo que son los impuestos y las utilidades, esos son acordados de acuerdo como a la experiencia, el manejo contable del contratante. Se puede trabajar con utilidades del 4, del 5, del 6, ya mirará. Aquí los administrativos hay gente que los tira los dados y se va a cobrar de administración un 10%, un 2% de imprevistos y un 8% de utilidades. Pero la idea es que todo esté dentro de unos porcentajes correspondientes a lo que en realidad nosotros estamos manejando indirectamente dentro del proyecto. En la parte de lo del personal, vamos a mirar si vamos a necesitar un director de obra. No, lo ponemos residente. Entonces, un residente, ¿cuánto tiempo? Y la obra dura 3 meses, vamos a utilizar entonces medio tiempo suficiente para que me esté supervisando a las personas, oficiales bien calificados, ayudantes bien, eh, que se dice, que se entiendan muy bien y que sean entendidos para que puedan dar el rendimiento. El personal bien seleccionado. No llegar y coger, pues, y me da trabajo y venga. No, siempre bajo un orden, una coordinación, una selección de personal, para poder garantizar que los rendimientos nos estén dando, ¿cierto? Lo que estamos hablando en todos los análisis de precios unitarios. También vamos a tener unos gastos de movilización que no tienen que ver con los transportes y los acarreos internos de los materiales. Esto puede ser acordado, digamos, con las personas que van a hacer la gestión y que se les reconoce algún transporte o el director, la persona que está a cargo del proyecto en general, aunque no está dirigiendo el proyecto, pero va a estar haciendo unas visitas para mirar. Entonces, también hay que contemplar. También es importante que como estamos en época de verano, digámoslo así, entonces en ese espacio abierto, a cielo abierto y ese calor con tanta radiación, entonces a la persona hay que motivarlos, dar mayor rendimiento y se contempla algo de refrescos, de refrigerios a determinadas horas para las pausas activas que son necesarias y para que la gente trabaje mejor, rinda más. Bueno, también hay que tener en cuenta una papelería. Esa papelería obviamente no va a estar allá, no va a quedar en la obra, no va a ser parte de los materiales, no va a ser parte de nada de los costos directos, entonces hay que contemplarla también acá. Las transacciones bancarias, dependiendo del número, las coloca uno y cuántas son por cada mes, ¿sí? Si hay que hacer unas transferencias, si se maneja chequera, en fin, que hay gente que todavía la maneja. Bueno, la dotación. La dotación sí está contemplada dentro de los valores que tenemos en los análisis de precios unitarios para la mano de obra. Aquí está contemplada, entonces en los valores administrativos, no la contemplamos. De hecho, está pues en ceros. También se compró una carpa, pero no se le cargó todo el proyecto. Una carpa barata, pero de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque la persona que está trabajando en el piso con un sol bien fuerte, se le corre la carpa y está trabajando bajo la sombra, entonces no interfiere con interrupciones para refrescarse. Bueno, en fin, el daño también estar tirado en un suelo bien caliente, entonces para la deshidratación, entonces se compró la carpa y se colocó un porcentaje, un 10% de eso durante los 3 meses. Bueno, hay otros gastos, digamos, como pueden ser la barra que se compró o se alquila, la manguera que se compra o se alquila. Aquí como la manguera se alquiló, entonces tiene un costo de cero. Y la barra que se compra pero se libra, se le coloca un porcentaje. Hay unos exámenes médicos, unos impuestos de industria y comercio, hay que sacar unas pólizas. Entonces todo eso hay que contemplarlo dentro de los costos administrativos que tienen un costo total.
¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos aquí es ya una tabla que nos hace un calculito iterativo de acuerdo al presupuesto. Nosotros colocamos este valor, ¿sí? Ese valor lo colocamos en administrativos y volvemos y miramos si el valor no está dando. Entonces, por decir algo, aquí nos dio, bueno, vamos a hacer el ejemplo colocando un valor diferente acá. Pongámosle 90 millones. Listo, entonces ya nos va a cambiar los valores administrativos. Al yo aumentar esos costos, entonces aquí vemos que los porcentajes nos variaron. ¿Sí? Entonces nos varía. Listo, entonces al bajarnos, entonces el porcentaje va a ser menor también de la administración. Listo, con eso ya tenemos los costos administrativos que tenemos que contemplar en el presupuesto y esos valores, ese porcentaje que era el que teníamos, estamos revisando, es el que calculamos acá de acuerdo al cuadro de los valores administrativos, costos indirectos. Sumamos tanto los costos directos como los directos y tenemos un total para ese presupuesto de este valor. Bueno, agradezco la presencia en el video. Para inquietudes estamos atentos a sus comentarios. Agradecemos mucho el acompañamiento. Bueno, igualmente cualquier duda nos las hace saber. Muchas gracias.